Muy bien, amados hermanos. Llegamos a la cuarta clase, a la cuarta lección de este curso sobre las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. He usado ese término Asia Menor frecuentemente, amados. Para los que todavía no lo entiendan, Asia Menor se está refiriendo casi en su totalidad a la área geográfica de lo que es el país de Turquía. Ajá. Así que, hermano, cuando decimos Asia Menor y las 7 iglesias, son iglesias que están en esa área. Ya les he enseñado 2 o 3 veces el mapa donde están ubicadas la iglesia. La veremos también en otra ocasión. Pero esta es la cuarta sesión en donde vamos a hablar de la tercera carta. Y es la carta a la iglesia de Pérgamo. Ujú. Recuerden, hermanos, esta es cartas que Juan estaba escribiendo según el Señor Jesucristo le estaba dictando que escribiera. Desde el principio, capítulo 1, le dijo a Juan, escribe las cosas que fueron, las que son y las que sucederán después de estas, porque el tiempo está corto, le dijo, y apúrate, escríbela y mándaselas a los ángeles de las 7 iglesias. Y la figura o la visión era de que Jesucristo, glorificado, brillante, estaba en medio de 7 candeleros que representaban las 7 iglesias. En su mano derecha tenía 7 estrellas que representaban las 7 iglesias. Y a esas 7 iglesias cada uno tenía un ángel, el cual el Señor le dice, escribe una carta y mándasela. Ah, Reflexionemos un poquito más como manera de repaso. El ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia, hermanos, fíjense, el ángel de la iglesia, ¿un ángel qué es? ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuál es su propósito? Los ángeles son mensajeros, hermanos. Ese es el propósito. Son fuertes, son poderosos, pero no actúan por sí mismos. Son seres criados y tienen ciertos oficios. Son enviados, son despachados. Hay ángeles guerrilleros, hay ángeles mensajeros, hay ángeles que son dos y tienen rango. Pero un ángel, sobre todo, es un mensajero que lleva una palabra de parte de Dios. Y eso aplica a los ángeles de la iglesia, que la cual, hermanos, puede referirse, digo puede, porque la Biblia sí no lo aclara, puede referirse a los líderes, al pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor de la iglesia es el que debe de dar el mensaje a la iglesia. Es el pastor el que debe de hablar la palabra de la voluntad y propósito de Dios según el Espíritu de Dios se lo dé al pastor y el pastor lo da a la congregación. De esta manera, entonces los pastores son ángeles, no porque son más santos, no porque son divinos, sino por su función que tienen. Ok, entonces hermanos, en esta tarde continuaremos con la carta al ángel de la iglesia en Pérgamo y para ello quiero que leamos la escritura. Y aquí está. Muy bien. Y dice así, escribe también al ángel de la iglesia de Pérgamo. Déjame, le doy para ver ya. Hermanos, si gustan apagar su micrófono, por favor, se los agradecería. Deja hacer eso aquí. Ok, amados hermanos. No sé si se está mirando la escritura que acabo de poner. Alguien dígame si están mirándola.
No, No se mira. yo sí lo miro, pastor. Se ve una imagen de una cruz. Hay que intentarlo de nuevo. No, parece que no se está mirando. Muy bien. Vamos a parar. Entonces se los voy a leer, hermanos, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Sin embargo, tengo unas cuantas cosas en contra de ti. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Baal, de Balán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a comer inmoralidad y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras también a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, de otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en el que está escrito un nombre nuevo que solo conoce quien lo recibe. Esa es la carta a la iglesia y a los hermanos en Pérgamo. Vamos a desmenuzarla, hermanos. Vamos a entender y reflexionar en los elementos de esta carta para entender qué es lo que les estaba diciendo, por qué se los estaba diciendo y en qué manera aplica a la iglesia de Otay y en qué manera aplica a tu vida, como también aplica a la mía. ¿Ok? Pérgamo, hermanos, la capital era una capital política en Asia Menor y era un centro de adoración del paganismo. Allí en la ciudad de Pérgamo había muchos templos. Entre los más grandes era el templo al dios Zeus. Era también había un templo para Atenas y un templo para Dioniso, que son todos dioses de la mitología griega y romana. Viene son deidades paganas, hermanos, que todas estas empezaron en Babilonia. Dionisio, el dios del vino, Zeus, el dios de todos los dioses, Atenas, también llamada ¿cómo ah, Damaris, eran diosas de la fertilidad, etcétera. Y también había templos para el emperador, porque el mismo emperador lo tenían como a un dios. Es más, ahí en Pérgamo había, amados hermanos, un altar grandísima al, al, al dios Zeus. La incluí en sus hojas de su cuaderno. Ahí ustedes las pueden mirar. Está una imagen de un altar que es grandísima. Ese era el altar para el dios Zeus. Es la altar, es una réplica y la tienen, hermanos, perdón, no es una réplica, es la auténtica altar, construcción que había en Pérgamo, más que ha sido reconstruida. Ahorita actualmente está en la ciudad de Berlín, en el país de
Alemania. Pérgamo era una ciudad muy hermosa. Tengo aquí una imagen, ojalá que se pueda mirar esta vez. Ah, esa vez sí la están mirando, ¿verdad, hermanos? Sí, Amén, amén, amén. Sí, pastor. Aquí abajo, esta es la primera imagen de arriba, es una redención artística de cómo se podría haber mirado en el tiempo que se escribió esta carta. La imagen de abajo es las ruinas, cómo se miran actualmente. Entonces, si comparamos las dos, ah, quizás tengan que, sí, se miran, aquí este es un es una, ah, ah, un coliseo. Hermanos míos, acá se mira otra vez en la imagen artística y miren ustedes que fue una ciudad muy hermosa, muy bien cuidada, era una ciudad muy grande. Pues en medio de todo esto estaba la iglesia de creyentes en Cristo Jesús. Recuerden, era una ciudad sumamente pagana en las que adoraban a una variedad de dioses. Ahora, hemos dicho que el mismo nombre de la ciudad donde estaba la iglesia es significativo los nombres. Una de las razones por la cual fueron escogidas. El problema en Pérgamo, hermanos, y después lo vamos a ver más detalladamente, es que la iglesia en Pérgamo, los hermanos en Pérgamo, la congregación, con su ángel, con su pastor, con sus líderes espirituales, permitieron que se mezclara demasiado el paganismo con su misma fe en Cristo Jesús. Hicieron, hermanos, una unión como se une un hombre y una mujer. Uno de los rituales, una de las cosas que sucedía mucho en esta ciudad, dentro de la adoración a estos dioses, había mucha inmoralidad sexual. Entonces otra vez se refuerza lo que estaba pensando Jesús, creo yo, cuando escogió a Pérgamo, porque Pérgamo, igual que un hombre y una mujer, se unen en matrimonio. Así Pérgamo se había unido a la iglesia con la cultura y la sociedad y las prácticas. El nombre Pérgamo quiere decir con gamo, matrimonio. ¿Okay? ¿Cómo se dice cuando uno tiene está casado con dos personas? Digamos. O bigometría, ¿no? Dos casados. O sea, gamo viene de la palabra, gamo quiere decir matrimonio. Per quiere decir con o por. Entonces, Pérgamo literalmente quiere decir por matrimonio o por unión matrimonial. Y eso es lo que causó que el Señor escogiera a esta ciudad, a esta iglesia, porque estaba haciendo eso, hermanos míos, y lo escogió porque a través de las edades de la iglesia, de la historia de la iglesia, esto ha sucedido, hermanos míos, y está sucediendo aún hoy. Los edificios en Pérgamo, hermanos, estaban construidos casi todos de mármol blanco, y su acrópolis, que era el centro de gobernación, si me lo permiten así, estaba en una montaña muy alta. Creo que apareció en la imagen que les enseñé antes. Así que, hermanos míos, Pérgamo se había mezclado. La carta en Pérgamo nos enseña el peligro de que la iglesia se deje influir demasiado con el mundo, con su cultura y sus prácticas. Y peor, se llegue a mezclarse con esas cosas. Si llega a mezclarse con esas cosas, va a perder su identidad con Jesucristo. Recuerden,
Los mensajes a estas iglesias en particular se aplican a la iglesia en general a través del tiempo y se aplica también a la iglesia local y se aplica a nosotros mismos como individuos y creyentes en Cristo Jesús. Amados hermanos, ¿cómo sucedió ese matrimonio? ¿Cómo sucedió cómo pudo permitir la iglesia en Pérgamo combinarse, adoptar, mezclarse tanto con lo inmoral? ¿Cómo permitió que se contaminara la iglesia de esa manera? La razón fue a través de un hombre, el emperador de Roma que estaba en el trono en ese tiempo. Él se llamaba Constantino. El emperador Constantino, hermanos, gobernó en el tercer siglo después de Cristo. Constantino, hermanos, tal como todos los demás emperadores romanos, antes y después de él, eran conquistadores. Bueno, Constantino y el Imperio Romano se enfrentaba ante un ejército muy poderoso, muy fuerte, y el emperador romano Constantino, ¿verdad?, estaba nervioso, temía que no iba a ganar la batalla. La historia dice, hermanos, y porque en ese tiempo había un historiador, un historiador cristiano, se llamaba Eusebio. Ustedes pueden leer sus escrituras, sus escritos. El emperador Constantino le contó a este historiador Eusebio que él tuvo un sueño. ¿Quién tuvo el sueño? El emperador lo tuvo. Y miró que peleaba contra ese ejército contrario, el cual no tenía confianza de dominar. Y miró que todos sus soldados, miró que en el campo de batalla, en su visión, miró una cruz. ¿Cuál cruz? La cruz cristiana. Lo que hizo Constantino, pues, lo tomó como una señal de que Dios le iba a dar la victoria. Es más, en su sueño o en su visión, reporta Constantino que él oyó la voz de Dios que le dijo, en este signo, vence. En este signo de la cruz, vence. Entonces, Constantino agarró eso como palabra de Dios, que Dios lo iba a dar la victoria, agarró ese signo y lo hizo que todos sus soldados lo pusieran en los escudos que ellos estaban portando. Ajá. Entonces, amados míos, al siguiente día o cuando llegó la hora, empezó la guerra, empezó la batalla y ganó Constantino y se lo atribuyó a que Dios le había hablado y desde ese tiempo Constantino declaró el imperio romano como tierra o más bien como un imperio cristiano. Según él, se hizo cristiano también. Y se estableció la religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo. Recuerden, antes de esto, como estudiamos en Esmirna, perseguían a los cristianos, los mataban a los cristianos, los odiaban a los cristianos, los metían en los teatros de diversión y los hacían deporte con las bestias salvajes, los quemaban como antorchas para iluminar las calles de las ciudades romanas. Bueno, en Constantino todo eso cambió. Porque ahora abrazó la fe cristiana, porque decía él, Dios de los cristianos me ha dado la victoria. Bueno, esto parece ser algo bueno. El problema está en que aunque Constantino se hizo cristiano y aunque el emperador Constantino declaró la religión oficial sobre Roma como el cristianismo, el problema era de que todo el imperio era pagano. Tenían sus dioses. El problema era que tenían ya sus costumbres paganas. Entonces lo que se tuvo que hacer, Constantino se puso de acuerdo con sus líderes religiosos, con sus sacerdotes,
que antes eran sacerdotes de los templos paganos, ahora los templos paganos los convirtieron en templos cristianos. Las fiestas paganas las convirtieron en fiestas cristianas. Las tradiciones paganas las convirtieron en tradiciones cristianas. Esto trajo un gran problema. Esto empezó en Pérgamo. Pérgamo, a través de un matrimonio del cristianismo con el paganismo. Este Constantino no era la única sueño y visión que había tenido. Ya había tenido otras, hermanos, acerca de sus dioses paganos. Una visión que él reporta también, que le impactó mucho su vida y sus batallas y su manera que él gobernaba. Él tuvo, escribió Eusebio de él, que tuvo una visión del dios del sol. Y eso, ¿verdad? También lo influyó bastante. Punto importante que después van a ver por qué. Entonces, hermanos míos, Constantino, igual que los otros emperadores antes de él, reconocían al Dios de los cielos como el Dios Sol, el Dios del Sol. Entonces, hermanos míos, cuando se unió o se mezcló el cristianismo con el paganismo, sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, ¿saben ustedes por qué? Sí, ¿saben cómo originó la idea, el concepto de reunirnos en las iglesias los domingos? Empezó, hermanos, porque Constantino creía en el dios Sol, Sun Day, el día del sol. Se le daba a él su adoración. Entonces dijo Constantino, bueno, ya que soy cristiano, ahora ya no vamos a adorar al dios sol, pero vamos a usar el día que acostumbrábamos a adorar en el día del sol, en el Sunday, en el domingo, que hermanos, que implica el primer día de la semana. Ajá. Entonces, hermanos míos, muchas cosas se unificaron. Por ejemplo, la tradición navideña que acabamos de celebrar es una tradición pagana. No es que nosotros adoramos a los dioses falsos, hermanos míos, pero debemos de entender cómo fue que Pérgamo se llegó a contaminar de esta manera. Permitió una mezcla, una unión, un matrimonio. Entonces, hermanos, eso vino a través de las edades y nos afecta hasta el día de hoy. Mencioné un ejemplo, que nos reunimos en las iglesias ahora los domingos, los cristianos, porque era el día que se adoraba al Dios del sol. Pero las luces navideñas, por ejemplo. Las luces navideñas en el paganismo se prendían luces, velas, en la oscuridad, especialmente porque en la oscuridad la luz espantaba los espíritus malignos y por eso prendían luces. Eso se adaptó dentro de la celebración de la Natividad. El arbolito de navideño habla acerca, hermanos, de la muerte y la resurrección, del nacimiento del bebé Jesús. Halloween también es otra tradición pagana, no lo negamos. Era una tradición donde el paganismo, hermanos, adoraba a sus dioses. La iglesia, cuando se hizo cristiana, adoptó esta celebración y empezó, en vez de adorar a los dioses paganos, vamos ahora a reverenciar a todos los santos. Entonces es el día de todos los santos, Halloween. ¿Qué tiene que ver los conejitos y los huevitos con el día de la resurrección? Con el día de Pascua, with Easter. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver que anteriormente en el paganismo los huevitos eran símbolo de la fertilidad.
Los conejitos eran símbolo de la fertilidad, era símbolo de dar vida. Entonces, hermanos, cuando se mezcló la fe cristiana con el paganismo, se adoptaron ciertas cosas, incluyendo ahora la resurrección de Jesucristo, que da vida, era representada con elementos como el conejo y los huevitos y cosas de esa cosa. Ajá. Ahí te va otra, abróchate los cinturones, porque alguien piensa, pues yo no celebro nada de eso, porque yo sé que yo no soy pagano. Y hay muchos cristianos dentro de nuestras iglesias, quizás tú eres uno de ellos, que critica, que tiene su opinión, que los cristianos no deben de celebrar Navidad con arbolitos y con cosas así. Pero ¿y qué de las velas en un pastel de cumpleaños? ¿Y qué de la celebración de un cumpleaños? Todo eso viene del paganismo, amados hermanos. Las velas, bueno, para empezar, el celebrar el nacimiento de uno viene de tradiciones paganas, donde se celebra, ¿verdad?, la victoria sobre la muerte. Y pensando de que cuando uno muere, ¿verdad?, vuelve a reencarnarse en otra vida. Y hay una celebración. Nosotros le llamamos el cumple. El queque de cumpleaños, hoy en día le ponemos velas. Repito lo que dije anteriormente. ¿Por qué usaban las velas dentro del paganismo? Porque las velas ahuyentaban a los espíritus inmundos, los demonios. En todo eso viene, hermano, de tradición del paganismo. El calendario que usamos, que se llama el calendario Julián, the Julian Calendar. Amados hermanos, todos los nombres de los meses en tu calendario son nombres de dioses paganos. Enero, marzo, abril, todos vienen de dioses paganos. Los días de la semana, hermanos, están alineados con dioses paganos. El anillo de boda está relacionado es un símbolo pagano que representaba la eternidad. Por ejemplo, el mes de mayo en el paganismo era el mes de Maía. Maía, Mayo, Meía. Ella era la diosa del fuego y de la fertilidad. Entonces, hermanos míos, vamos a ver otros ejemplos aquí. January, por ejemplo, el mes de enero. January está nombrado por el dios Janus, que era el dios de las puertas. El dios Janus tenía dos cabezas, una cabeza mirando para allá y otra mirando para allá. O sea, una continuidad del pasado al presente. Y por eso se puso el primer mes del año como el que mira hacia atrás y el que mira hacia frente. Interesante, pero ejemplos, de hermanos, de cómo lo cultural del mundo puede infiltrarse a lo espiritual de la iglesia. Pérgamo, te has contaminado, le dijo el Señor. Sé dónde vives, ahí donde está Satanás en su trono, sin embargo, me has sido fiel, no has negado mi nombre. Continuemos con la carta. Luego le dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. Tengo aquí una imagen que quiero mostrarles. Bueno, esta es una imagen que nos da una ilustración visual de la manera que se estaba autodescribiendo Jesús. Porque recuerden, es Jesús el que está revelándose a Juan, más bien a sí mismo, y Juan lo estaba escribiendo. Y dice, yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos.
Ya lo pudimos imaginar. Ah, todos los elementos de las cartas, de esta carta también, tienen su porqué. La espada representa la palabra de Dios, la cual dice que la palabra de Dios discierne y juzga un filo y el otro filo. Entonces, la palabra que sale de su boca es como una espada, tiene dos filos, porque discierne lo correcto y lo que es incorrecto y juzga las cosas. Entonces le dijo el Señor a Pérgamo, mira Pérgamo, te has mezclado mucho con las cosas del mundo, has permitido y tolerado, has comprometido tu fe. Entonces yo vengo con mi palabra y te voy a juzgar y te voy a decir lo que es bueno y lo que es malo y lo voy a separar. Además, hermanos, la espada la espada romana con la cual conquistó la mitad del mundo, el imperio romano, la espada romano no era una espada de esas largas, largas, largas. Era una espada corta, pequeña. Medía, hermanos, de entre 12 a 10, no, medía de entre 12, de 16 a 20 pulgadas de larga. Era cortita en comparación de las otras espadas que usaban las otras naciones. Para la próxima vez que tú mires una película de esas de los vikingos o de las guerras que cuando no había balas que aventaban flechas, fíjate lo que está pasando. Los bárbaros, por ejemplo, contra los imperios romanos, se chocaban uno contra otro. No había lugar para las espadas largas. Y los romanos lo que hicieron, inventaron una espada pequeña, la cual lo podían emplear, hermanos míos, como una darga. Mientras que los otros soldados ocupaban espacio para soltar la espada, sí, los romanos agarraban su espada pequeña de esta manera. Sabiendo esto, el Señor usa un ejemplo que los cristianos en Pérgamo, siendo una ciudad política de romano, podía entender. Y le dice, yo vengo a ti con una espada. Y es una espada que sale de mi boca. Es una espada pequeña. Ah, pero tiene dos filos porque va a discernir y va a juzgar. Bendito sea el nombre del Señor. Esta lección, hermanos, y estoy todavía en la página 19, creo, queremos, los objetivos de esta lección son, hermanos, identificar cómo la cultura puede negativamente afectar a la iglesia. Y puede también, hermano, afectar la iglesia de Otay. Puede impactar, hermano, afectar tu vida personal como creyente y como cristiano. Objetivos de esta lección son reconocer el peligro del compromiso doctrinal y el compromiso moral y de animar a permanecer fieles y firmes en la verdad. Ok, muy bien, hermanos míos. Um, Continuamos con la lectura. Dice el Señor a Pérgamo, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. No sabemos realmente mucho de esta personaje, de esta persona Antipas. Sabemos solamente que fue un mártir, que lo mataron por ser testigo de Jesucristo. No fue el único en la ciudad que estudiamos antier, Esmirna, había un hombre llamado Policarpo. Él era el obispo de esa región. O sea, estaba encargado de varias iglesias y era de Esmirna.
A él, hermanos, al no querer adorar al César, porque esa ciudad, recordarán ustedes en el estudio previo, era muy leal a Roma y decían, César es el Dios, César es el Señor. Policarpo, el obispo encargado de las iglesias, él se negó a hacerlo y la historia cuenta que lo metieron, hermanos, en una olla de bronce, lo llenaron de aceite y lo ataron, lo metieron en la olla de aceite y lo pusieron sobre la lumbre y así murió Policarpo. Policarpo. Ahora en la iglesia de Pérgamo se menciona a este personaje, Antipas, que también fue un fiel testigo. No sabemos cómo murió ni mucho más de él. Lo que sí sabemos es de que el Señor se refiere a la ciudad de Pérgamo como el lugar donde mora Satanás. Pregunta, creyentes, pregunta, cristianos, ¿dónde mora el diablo? ¿Dónde vive? Recuerden, el diablo, Satanás, no es omnipresente. Es un ser criado. Él ocupa espacio fuera de nuestras dimensiones, pero ocupa lugar. ¿Dónde vive? ¿Dónde acampa? Amados hermanos, la pregunta es simple, sí, pero es para ponernos a pensar en las palabras de Jesús que usó a esta iglesia. Le dice, sé dónde vives, donde mora Satanás. Me voy a referir otra vez a la imagen que está en sus cuadernos. Uh, es esta. Esta imagen, esta foto, es muy grande. Se piensa que cuando Jesús dijo, sé dónde vives, donde mora Satanás, donde está Satanás, se cree que se refería a ese altar, que era el altar de Zeus, el dios de todos los dioses, es el dios supremo, el dios que gobernaba el monte Olimpos. ¿Por qué me da tanto interés y por qué se lo comparto a ustedes, hermano? Si realmente moraba, si realmente ese altar, no sé, esa edificio, realmente moraba Satanás, si lo tomamos literalmente, yo y otras personas han creído esto, hermanos. Ese altar ahorita está en Berlín, en Alemania. Hermanos, ¿cuál fue la cuna de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál fue el inicio de la cuna de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue el país cuyos habitantes, sabiendo, mataron a más de 6 millones de judíos? ¿Dónde se hizo tantas atrocidades a la humanidad? En Alemania y su capital Berlín, donde está el altar de Zeus, donde muy posiblemente es donde vive o donde está o donde pasas tu tiempo, no sé yo. ¿Ok? Entonces hay cierta conexión, hay cierta... ¡Qué interesante! Pero continuamos. Ok. Amados hermanos, punto número 2, ahí donde estamos en la sección que le puse como encabezado el desarrollo del estudio. O sea, estamos viendo los elementos más a profundo de esta carta.
Ya hablamos acerca de donde mora Satanás, hablamos de Antipas, el testigo fiel, ah, y luego en el número dos, a toda iglesia se le da una afirmación, pero también se le da una corrección. Bueno, no a todas menos a dos. Y a esta se le da una reprensión, y la reprensión, o sea, la corrección, es que toleraba el error. Ujú. Déjame leerlo otra vez. Dice, ok, en la carta el Señor Jesús hace referencia de que estaban haciendo lo que Balaam, Balaam, el profeta, había un profeta en Israel, lo encuentran ustedes en el libro de Números, empezando el capítulo 22, encuentran la historia de un profeta ah, con un don muy fuerte. Él hablaba palabra de Dios, pero Balaam cometió un error. Balaam, hermanos, era un profeta que fue contratado. Uno de los reyes, fue el rey de los de Moabitas, de Moab. Se dio cuenta que los israelitas eran muchos. Estaban crece y crece, y donde quiera que iban, ganaban las batallas y establecían y obtenían territorio. Entonces el rey de Moab tenía mucho miedo de ellos y no podía, no sabía cómo pararlos. Y pensó Balaam, pensó el rey de Moab, dije, voy a ir a hablar con el profeta Balaam y le voy a decir que hable con Dios para maldecir al pueblo de Israel, para que cuando yo me afrente a ellos, yo gane y ellos sean derrotados. Y contrató al profeta Balaam. La carta de Pérgamo hace referencia a este incidente. Se lo voy a leer otra vez. Dice, sin embargo, tengo unas cuantas cosas en contra de ti. Toleras allí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimento sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Es que es lo que estaba pasando en Pérgamo. Se estaba repitiendo lo que había sucedido con Balaam y Balac. Balac era el nombre de este rey moabita y contrató a Balaam para que maldiciere a Israel. Pero la historia nos dice que cuando, fíjense, el profeta de Dios, Balaam, aceptó el contrato, aceptó el trabajito y se subió a la cima de la montaña, miró a todo el pueblo que estaba acampando, eran muchos, eran miles de personas, hermanos, todos acomodados según su tribu. Y él mirándolo desde arriba, abre su boca, levanta su mano quizás, y en vez de maldecir al pueblo de Israel, ¿qué hace? La historia dice que empieza a bendecirlos. Y empieza a bendecir fuertemente a Israel, porque había consultado con Dios y Dios le dijo, no vayas para allá, Balaam, pero Balaam de toda mente fue. Y le dijo el Señor, bueno, si vas a ir, ve, pero vas a hablar mi palabra solamente. Y por eso, cuando Balaam abrió la boca para maldecir, la palabra de Dios salió de su boca y empezó a bendecir a Israel. Amados hermanos, 3 veces hizo esto el profeta Balaam. 3 veces Balac, el rey de los moabitas, se quejó contra él.
Y le, óyeme, te estoy pagando. Es más, me estás diciendo que cada vez que vayas, construya yo 7 altares y ofrezca sacrificios y lo estoy haciendo. Y cada vez que lo hago y tú te subes para maldecir, en vez de maldecir, estás hablando palabra de ternura, palabra de poder, palabra de motivación, palabra de ánimo sobre el pueblo. Y le responde Balaam a Balac. Te dije, solamente puedo hablar la palabra que Jehová Dios me dio. Y así fue. Entonces, hasta ahorita parece que Balaam, pues, no es tan mal tipo. Pero, y la razón por la cual Jesús incluye esa historia en la carta a Pérgamo es que al ver que, que no podía maldecir al pueblo, le dijo después a Balac, mira Balac, no puedo maldecir al pueblo porque Dios pone palabra en mi boca. Pero lo que puedes hacer, agarra, agarra tu gente, agarra tus hombres, agarra tus jóvenes y cásalos y únelos con las doncellas de Israel. Mira que son hermosas. Agarra tus fuertes y valientes y únanse familias moabitas con familias israelitas, familias paganas con familias de Jehová de los ejércitos. ¿Y saben qué, hermanos? Balac, el rey de Moab, hizo eso y se contaminó el pueblo de Israel. Al fin, hermanos míos, de que fue el pueblo de Israel vencido. No porque Jehová no estaba con ellos, sino porque habían contaminándose a través de un matrimonio inmoral y satánico con los pecadores. Ah, ahora ya entiendo, pastor, por qué Pérgamo fue escogido una de las iglesias de las 7 y por qué hace referencia el Señor a esto. La historia no acabó bien para el profeta Balaam. En el capítulo 31 lo matan. Le fue mal. Y eso es lo que pasa cuando uno va en contra de la voluntad de Dios, especialmente cuando Dios le ha dado una habilidad. Cuidado, hermano, si Dios te ha dado a ti una habilidad y no la estás usando para engrandecer su reino. Ah, pero esa es otra historia. Ajá. Ah, Números capítulo 25, ustedes pueden leer esa historia, hermanos. Me voy a ir más rápido porque ya me queda solamente 10 minutos. En Pérgamo, pues, algunos enseñaban que los cristianos, los creyentes en Jesús, podían participar en las fiestas paganas, en los templos. Pausa intencional ahí. Había cristianos que decían, no, no hay problema con que vayas a la iglesia el domingo, vete a pachangar ahí a la fiesta, vete ahí, hombre, ve y toma ahí en el santuario de Atenas y Dionisio, acá vos es el dios del vino, ve, está bien, un poquito, no hace daño. Pero la iglesia en Pérgamo se empezó a comprometer peligrosamente. Empezó, hermanos, las prácticas sexuales dentro de los hermanos, los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura y de la adoración pagana. Lo dejaron que se transmitiera a la iglesia. Amados hermanos, la aplicación personal es esta. Cuida mucho de lo que dejes entrar en tu casa. Quizás no permitas cosas malas, pero permites cosas en tu vida y en tu casa, cosas que aparentemente son aceptables, pero que te llevan a lo malo. Sí es cierto, una copita de vino no es pecado, pero me estoy dando a entender, hermano, la aplicación. Recuerden, uno de los objetivos de esta lección es entender de cómo se filtran las cosas del mundo
a la iglesia, cómo se filtran las cosas de las prácticas de el mundo a nuestra vida cristiana. Ten cuidado de lo que toleras. El deporte, el deporte y o las actividades extracurriculares para los hijos son buenas. El béisbol, el soccer, el gymnastics, que participar en la banda, en los clubes, todo eso, hermanos, no es malo hasta que se convierte en algo malo. Y hasta los hijos queriéndolos ayudar, los estamos mezclando. No estoy diciendo, hermano, por favor, nadie me cuelgue, nadie me quite diciendo, oh, el pastor está diciendo que no debemos de llevar a nuestros niños a jugar deporte de saco, de béisbol o de no sé de qué. No, el pastor está en contra. No, hermano, nada de eso. Lo que estoy diciendo, si te descuidas y pones mucha atención en las cosas de afuera, las cosas de afuera van a tomar prioridad de las cosas de adentro. A ver si alguien está de acuerdo, por favor, levanta ahí su manita, que se mire un corazoncito o algo. Porque esto es, hermanos, la palabra que Jesús le estaba diciendo a su amada iglesia, una iglesia que había guardado la fe en medio aún de tiempos peligrosos, pero le dijo, has tolerado demasiado. ¿Le sigo o le paro, hermanos? Le sigo. Dígale. Miren, socializar con personas no de la iglesia, ¿será malo o será bueno? No es malo, hermanos. Y hasta a veces es deseable socializar con gente que no es de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí los podemos invitar. Yo les he dicho que lo hagan. Pero cuando la influencia de ellos es más importante que la influencia de la predicación, de la oración, de la hermandad, de lo que la iglesia representa, cuando ellos son más presentes en tu vida que la presencia de Dios en tu vida, eso está a lo peligroso y es lo que estaba haciendo la iglesia de Pérgamo, es lo que no debe de hacer la iglesia de Otay, es lo que no debe de hacer nosotros como creyentes. ¿Le paro o le sigo, hermano? Pérgamo, la iglesia que se comprometió. Menciona ahí también en la carta a los Nicolaitas. No es la primera vez que se menciona esta secta, porque era una secta de judíos dentro de la iglesia que se apoderaban de las iglesias, se apoderaban de la hermandad de los miembros. Nicolaitas quiere decir empoderar sobre el pueblo. Esto ocurrió también en Éfeso, ahí fue donde lo escuchamos por primera vez. Aparentemente enseñaban una forma de gracia que permitía la participación. Ellos fueron los que enseñaban que se podía participar en las cosas paganas. Era un evangelio de acomodación y no de transformación. Voy a repetir eso. That sounded good. Era un evangelio, era una enseñanza de acomodarse y no de transformarse. Amados hermanos míos, dice la palabra del Señor, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todas las cosas me son permitidas, pero yo debo de tener cuidado en qué cosas practico y cuáles cosas desecho. Si alguien cree eso, ahí póngale un corazoncito, por favor, porque me estoy poniendo nervioso. Ya se están yendo la gente. Así que, hermanos, participemos. Mira, el Señor mismo dijo, Padre, en su oración, Padre, te ruego, no que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Hermanos, no somos del mundo, pero estamos en el mundo.
Entonces, hay deporte, hay diversión, hay distracciones, hay recreación, hay comida que comer, hay bebidas que probar, hermanos míos. Cuídate de aquello que puedes. Mira, dice las palabras de Dios, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Quiere decir que lo malo, échalo fuera. Ajá. Si aquello que tú estás practicando, que empezó inocentemente, pero no te está permitiendo ir a la iglesia como ibas antes, te está quitando quizás las fuerzas para trabajar en la obra de Dios, ya te está dando pena de testificar de Cristo, ya no pasas al altar porque poco a poco ya te estás enfriando. Cuídate y piensa por qué están sucediendo estas cosas. Le sucedió a Pérgamo porque se empezó a unir en matrimonio, no literalmente, sino en el concepto, se unió en matrimonio con las cosas del mundo. Ya para acabar, hermanos míos, le dice el Señor la advertencia, por tanto arrepiéntete, porque si no, voy a venir pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cristo no ignora el error doctrinal, hermano. Cristo no ignora el error ni la inmoralidad. Él mismo se va a encargar de limpiar a su iglesia. ¿Por qué? Porque dice el Señor, yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ajá. Y cuando el mundo te empieza a arrugar, vete a la presencia del Señor, vete a la casa de Dios, métete en la palabra, empieza a servir bien y vas a ver cómo el Espíritu Santo con su calor, como una plancha viene y nomás te toma y te quita todas estas arrugas, y la sangre de Cristo Jesús también te quita tus manchas. Si te has metido mucho en el mundo en ti, salte del mundo y métete a las cosas espirituales. Arrepiéntete, pues si no, voy a venir pronto y pelearé contra ellos. Ellos son aquellos que practicaban estas cosas con la espada de mi boca. Y para terminar, dice, al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo. Hermanos míos, el maná escondido. El maná escondido hace referencia al maná que descendía del cielo durante los 40 años que Israel andaba en el desierto. Ustedes recordarán. El Señor los salvó de los egipcios, del faraón, abrió el mar rojo, pasaron en seco, entraron en su peregrinación, las aguas se cerraron, mataron a todo el ejército de los egipcios, pero en el desierto por su rebeldía estaban dando vueltas solamente, no tenían que comer. El Señor les mandó no solamente agua de la roca, le mandó pan del cielo. Ajá. Pan del cielo, hermano, y la gente le dijo, ¿qué es esto? Lo cual quiere decir maná. Maná quiere decir, ¿qué es esto? Es una palabra. Entonces, ustedes también saben que los israelitas hicieron un tabernáculo. En el tabernáculo había un lugar santísimo, detrás de un velo. En el lugar santísimo había lo que se llama el arca del pacto, una caja forrada de oro. Dentro de esa caja había ciertos artículos, incluyendo la vara de Moisés, las tablas de las leyes, y había pedacito de pan de maná. Había maná ahí adentro, hermanos. Lo tenían ahí escondido. El maná representaba en esa arca la bendición, la protección, el poder de Dios, tanto como la ley y tanto como la vara de Moisés. Ahí estaban adentro, hermano. El maná estaba escondido porque nadie podía tocar esa arca, hermanos, nunca, o iba a perder la vida. A esta iglesia en Pérgamo le dice, mira, al que venciere yo le voy a dar de ese maná. O sea, voy a abrir el acceso a mi gloria, voy a abrir
el acceso para que tú puedas comer también de ese maná bendito que sostuvo al pueblo de Israel por tantos años. Te va a mantener a ti. En el frío te va a dar calor, en el calor te va a dar un aire fresco. Cuando no haya agua, te va a correr, fluir ríos de agua viva. Hermano, alguien ponga ahí sus manos y glorifique el nombre del Señor. El que se arrepiente, le dijo a los cristianos en Pérgamo, te voy a dar del maná escondido. Y luego también le dijo, no solamente voy a dar maná escondido, te voy a dar una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca va a haber un nombre escrito que nadie sabe sino aquel que lo ha recibido. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Por qué una piedrecita blanca? ¿Por qué no un ladrillo de oro mejor? No. Entendamos que cuando cada elemento en estas cartas tiene un porqué, tiene una explicación, tiene algo que los recipientes de la carne se podían entender y identificarse con esto. Resulta que en la ciudad de Pérgamo, que era una ciudad, hermanos, muy política, había jurados, había leyes, era parte del gobierno romano. Había cortes donde legales, había jurados, había jueces, había testigos, hermanos. Ahora, cuando en una acción legal en la corte, era tiempo que los jueces dieran su veredicto, o sea, culpable o inocente. Lo que hacían, hermanos, si era culpable, arrojaban una piedrita negra, pero si era inocente, el acusado, arrojaban una piedrita blanca. ¿Entienden ahora por qué es una de las promesas? Porque le está diciendo el Señor, al que venciere en medio de esta contaminación, al que no se case, se una con las cosas del mundo, yo le voy a decir, no eres culpable, eres inocente, te voy a dar libertad, eres hallado sin falta. Y además le dice, no solamente la piedrecita, le voy a poner un nombre. Un nombre muy interesante que dice el versículo 17, al que salga vencedor una piedrecita blanca en el que está escrito un nombre nuevo que solo conoce quien la recibe. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Miren, qué hermoso es. Ah, ah, esa piedrecita blanca, esa señal de triunfo, ah, representaba una identidad transformada y una aprobación de Dios, una aprobación personal que Jesucristo estaba otorgando al recipiente de esa piedrecita. Esta piedrecita no era algo público, no era algo colectivo, sino era una afirmación privada de comunión con Dios, era una atención personal. Era una atención fiel, era una palabra fiel que el Señor le estaba dando a aquellos que habían triunfado en medio de Pérgamo. Aleluya. Entonces, en resumen, el nombre oculto que nadie sabe en esa piedrecita simboliza la intimidad con Dios y una identidad nueva y la recompensa eterna que Cristo concede a quienes permanecen fieles en medio de la prueba. Amén y amén. Hermanos, se me pasó el tiempo. Es que esta carta era una de las más, no más largas, sino las más elementos contiene. Pero te voy a pedir que para que tengas mayor provecho de este curso, reflexiona, contesta, aplica las preguntas que hay al final de la lección. En este caso son 5. ¿Okay? Número 1, ¿de qué manera está la cultura actual presionando a la iglesia a comprometerse la verdad? ¿Qué tipo de modernos doctrina de balanes hay por ahí? Etcétera.
Hazlo, hermano, escríbelo en tu libro para que esta carta realmente le pegue al clavo y la intención por la cual fue escrita no fue solamente para Pérgamo, no fue solamente para las 7 de Asia Menor, no solamente fue para las iglesias a través de las épocas, incluyendo la iglesia de Otay, sino es para nosotros. Cuídate de mezclarte demasiado en el trabajo, socialmente. Cuídate de mezclarte bastante o demasiado en las redes sociales. Bueno, se acabó el tiempo, hermano, pero creo que ustedes ya entendieron el concepto. Padre, te damos gracias y te damos toda la honra y la gloria por esta preciosa carta en Pérgamo que nos anima a guardarnos, a sostenernos firmes a través, Señor, de tanto ataque que viene para destruir nuestra fe y si no para destruirla, para cambiarla, para diluirla. Te pido, Señor, fortaleza divina en cada uno de los que están hoy conectados y que tu iglesia permanezca fiel. Siempre, Señor, una luz en las tinieblas para todos aquellos que necesiten a Cristo y la verdad que solamente tú tienes. En el poderoso nombre de Jesucristo te pido. Amén, hermanos. Hermanos, mañana es sábado. Hoy tenemos, bajó la participación. Estábamos teniendo 115, 117, hoy 85. Quizás sea porque muchos jóvenes que también se conectaban están teniendo su propia actividad. El Señor los bendiga, el Señor los use grandemente, que derrame el Espíritu Santo fuerte. Y por eso no están conectados. Pero a lo mejor algunos no están porque es viernes y, tú sabes, viernes es el día de, empieza el fin de semana. No sé. Pero mañana es sábado, hermanos, y hablando de no mezclarte mucho en las cosas del mundo. Les pido que sigan fiel a su consagración de 21 días y estén presentes mañana a las 7 para continuar con nuestra oración y el estudio bíblico, que va a ser algo especial mañana. Les va a gustar, va a ser algo diferente y yo creo que va a ser de gran interés. Dios les bendiga, hermanos. Prende tu micrófono, despídense unos de los otros. Pastor. Amén. Dios los Dios los Dios los bendiga. bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Buenas Buenas noches. noches. Bendiciones, Dios los Excelente, bendiga, hermanos. Buenas noches. noches. Buenas noches a Dios los todos. bendiga. Bendiciones. Familia. Dios los Pastor, bendiga. muchas Buenas gracias. noches, bendiciones, Buenas noches, bendiciones. Eliud. Buenas Bendiciones noches, para hermana todos, iglesia Carmelita, de Hola, Villarreal, Ocay. pastor, Pastor, Gusto Dios los bendiciones. verla. bendiga. Socorro, Dios te bendiga, mi Dios le hermana. bendiga, pastor. Amén, Aquí Dios le amén. bendiga, pastor. Bendiciones, pastor. Amén, hermana Buenas Coco. noches, ya los familia de Dios. encontré. Bendiciones, mi Amén, hermano. pastor. Bendiciones Ajá. a todos. Iván, Dios te bendiga, Iván, hermano Fernando, hermano Eduardo, familia Martínez. Dios te bendiga a todos. Dios te bendiga a todos. Feliz, hermano, feliz. Bendiciones. Corazones. Bendiga, Chávez, Amén. Bendiciones. hermano Ah, era Partida. también estaba. Ay, que se mira. Bendiga, Aleluya. hermanos. Ya apagó. Amén, Ernesto. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Dios le bendiga, hermano. Ya iré para ver. Pastor, Dios lo La bendiga. paz de Cristo. De la paz de Amén, Cristo. amén. Dios Bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Ah, Buenas era ya lo noches a tiró. todos, Era. mis hermanos.